Muy buenas y bienvenidos al canal de cambiaturrumbo.com. Mi nombre es David Muela y quiero ser tu psicólogo y coach personal. ¿Para qué? Pues para todas esas personas que en mayor o menor medida están padeciendo el síndrome del impostor, que ya sabéis que son esos tres miedos principales, que es miedo a fracasar, miedo a que nunca te sientes completamente lleno o con la actitud necesaria pues para mostrar tus servicios y miedo pues sobre todo eso, a mostrar esos servicios y a que tengas vergüenza de que te cataloguen como un impostor, ¿no? Ya te digo que bueno, pues en Cambia tu Rumbo tienes un montón de podcasts, un montón de entradas en el que te hablo pues sobre todo este síndrome con la parálisis por análisis, procrastinar, bueno, pues todos esos efectos negativos que te producen, ¿no? Toda esta parálisis. Y bueno, también deciros que si estos últimos días pues estáis padeciendo algún tipo de ansiedad, bueno, pues sabéis que también me podéis poner en contacto en david@cambiaturrumbo.com. Y ahí, pues en la medida de lo posible, pues intentaré ayudaros con todos estos dos problemas y sobre todo con esos miedos y bloqueos que nos generan y sobre todo esas vergüenzas que nos generan el mostrar nuestros servicios y nuestros conocimientos. Porque ya sabes que si no tiras para adelante, pues estás perdiendo un montón de clientes y sobre todo estás perdiendo la oportunidad de vivir de lo que te apasiona. Así que sin más dilación, de verdad quiero centrarme en ayudar a toda esa gente. Ya sabéis que este podcast va dirigido a vosotros y nada, arrancamos el programa. Pues ya estamos por aquí y hoy quiero hacer un avance. Bueno, en los anteriores vídeos y podcasts pues te estaba explicando pues un poco en cómo salir de esa pirámide que te mostré, ¿no? De pirámide de Maslow, en el que te explicaba pues que estábamos en ese modo, por decirlo, supervivencia y claro, pues cuando estamos en modo supervivencia pues somos incapaces de evolucionar, somos incapaces de avanzar en nuestro proyecto, de avanzar en nuestros, bueno, pues en nuestros aprendizajes, nuestros conocimientos, porque toda nuestra atención, por decirlo de alguna forma, está focalizada única y exclusivamente en sobrevivir, es decir, en respirar, en comer y en beber, ¿no? Pero claro, esto al final nos conlleva, como te estuve explicando en anteriores vídeos, nos conlleva pues una ansiedad y un estrés generalizado a no saber qué hacer, a no saber cómo actuar, bueno, pues al final al tener unas alternativas, la verdad que muy mínimas para salir de este atolladero, ¿no? Y mira que estamos padeciendo, la verdad, pues que unas circunstancias bastante, bueno, pues digamos no muy favorables, ¿no? A lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Sin embargo, claro, si nos apasiona lo que estamos haciendo, si queremos vivir de nuestro propósito de vida, como te comentaba en los anteriores podcasts, pues es necesario salir de aquí, es necesario avanzar y la mejor fórmula de avanzar pues es con lo que te quiero transmitir hoy. ¿Qué te quiero transmitir? Bueno, ya te dejé entrever un poco que la mejor alternativa o la mejor posibilidad era el estado de fluir o el estado de flow, que bueno, esto viene asociado dentro de la psicología positiva. Y creo que es un avance bastante bueno para al final llegar a esa cúspide, a esa pirámide que te mostré, ¿no? Que era la pirámide que hablábamos sobre el tema del sentirte pues autorrealizado, ¿no? Que es la cúspide total. Bien, pues para conseguir este estado de fluir o este estado de flow es necesario una serie de características. Es decir, ¿qué es el estado de flow? Primero te estarás preguntando. Bueno, pues el estado de flow es cuando la persona experimenta un estado en el que está completamente involucrado en la acción que está haciendo. Es decir, que está completamente involucrado en el objetivo que se está planteando en ese momento. Es esa sensación cuando la persona parece que las horas pasan como minutos y los minutos pasan como segundos. No sé si te ha pasado alguna vez, pero por ejemplo, en los deportes ocurre muchas de las veces. No en deportes que te estás fustigando y machacando y castigando, ¿no? Pero me refiero a cuando éramos, por ejemplo, jóvenes y echábamos nuestra pachanga de fútbol o echábamos nuestra pachanga de baloncesto, pues claro, te dabas cuenta de que las horas de pronto te habías echado toda la tarde y obviamente estabas desgastado y cansado, ¿no? Por toda la paliza que te habías metido. Pero a nivel mental era como habían pasado las horas en minutos y era una sensación de decir, ostras, ya he terminado, ya he hecho todo lo que había hecho. Pues sí, pues es una sensación muy, muy placentera, es una sensación subjetiva de control, ¿no? De justo lo contrario de lo que nos está ocurriendo ahora cuando estamos en esa pirámide en la base, ¿no?
que como estamos en modo supervivencia, pues es una sensación subjetiva de descontrol, ¿no? De no poder controlar las circunstancias que nos están ocurriendo, y esto, pues de alguna forma te posibilita, te empodera, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a que empieces a llevar el control otra vez de tu vida. Y para esto, pues hay una serie de requisitos, hay una serie de cláusulas, por decirlo así, que son recomendables pues para tener y sentir este estado de fluir. Déjame brevemente que te explique pues cada cláusula para que en la medida de lo posible, oye, pues tú vayas ejerciendo o vayas teniendo la posibilidad de un estado de fluir en tu día a día, y más en todos estos días que estamos confinados y que a fin de cuentas pues tampoco tenemos muchas más alternativas que ver películas de Netflix, y al final pues esto conlleva a tener un desgaste y una fatiga mental, pero sin tener ni siquiera la posibilidad de haber hecho un objetivo previo, ¿no? Que es lo que al fin de cuentas es lo que queremos cada uno. Bueno, pues ya te he comentado que proviene de la psicología positiva, te he comentado que el estado de fluir es un estado en el que te involucras completamente pues en esa meta, ¿no? En ese objetivo que estás llevando a cabo, pero te estás centrando única y exclusivamente en el resultado. O sea, no te centras en el resultado, no te centras en si lo consigues o no lo consigues. Es como el ejemplo que te estaba poniendo para el tema de jugar el partido. Obviamente, si eres una persona muy competitiva, pues tu sueño era que cada partido que juegas quieres ganar, ¿no? Pero si no eres tan competitivo, seguro que hay un montón de partidos que has echado a lo mejor, o de pachangas que has echado, y simplemente por el hecho de pasar el rato y el hecho de estar con tu gente, con gente que es afín a ti, pues muchas de las veces con eso te valía. Pues a eso es a lo que me quiero centrar. Quiero que te centres no en el resultado de si consigues o no consigues la meta, sino en el que eres capaz de alguna forma de controlar y de gestionar ese tiempo como un disfrute, como el camino, o sea, el objetivo o el fin último es el camino, ¿no? Es el desarrollar pues una evolución de tu objetivo, del tiempo que le dedicas a él y del disfrute que estás viviendo en ese momento. ¿Vale? Entonces esto es importante. Otra de las cláusulas es que se te olvida el tiempo. O sea, no sé si te ha pasado muchas de las veces, pero cuando estamos en este estado de fluir, se nos olvida si tenemos hambre, se nos olvida si estamos fatigados, se nos olvida si tenemos sed, se nos olvida incluso pues el tiempo que llevamos dedicado a ello, y esto también le ocurre muchas de las veces a muchos científicos, ¿no? Cuando están ahí pues con sus probetas y sus historias investigando, pues cuando se han querido dar cuenta llevan la mitad del día o por no decir el día completo investigando, y a lo mejor no ha sido capaz ni de darse cuenta de que tenían hambre, ¿no? Bueno, pues esto lo podemos utilizar en nuestro día a día. ¿Qué más? Pues la persona presenta un sentimiento placentero, es decir, obviamente, si este estado de fluir fuera desagradable, fuera de alguna forma, pues eso, pues fuera de una connotación negativa, obviamente, pues no te lo estaría recomendando y obviamente no te ayudaría en tu día a día. Sin embargo, se presenta como un estímulo, es como un estímulo muy retador, pero un retador dentro de tu control. Cuidado, esto es muy importante, ¿vale? Ese estímulo tiene que ser retador en el sentido de que, por ejemplo, estás utilizando todos tus mecanismos y todas tus funcionalidades mentales, por decirlo de alguna forma, pero desde el ámbito del control, desde el ámbito de estoy seguro, es como si estuvieras echando pues una partida de ajedrez, por poner un ejemplo un poquito burdo, ¿vale? Y obviamente te sabes las reglas, obviamente pues tienes un nivel jugando esa partida de ajedrez y estás jugando con un contrincante que más o menos es rival y muy parecido pues al conocimiento que tú tienes a esas técnicas y estrategias que estás utilizando. Pues esto es lo mismo. Es decir, es cuando utilizamos nuestros recursos y nuestras habilidades con un cierto control para conseguir, bueno, pues ese desarrollo, ¿no? Que vaya fluyendo y que luego ya veremos si lo conseguimos, es decir, si el resultado depende de haberlo conseguido o no, es secundario. Pero digamos que tus herramientas, tus objetivos, tus estrategias que utilizas en el camino, todo de alguna forma te generan una sensación subjetiva de conseguir lo que tú quieres conseguir. Tienes, como te he comentado, control sobre la tarea. El cuarto punto sería que el estado de conciencia es casi automático, es decir, en ningún momento
es como si entráramos en un estado de fluir muy rápido, es decir, nos ponemos con la tarea y automáticamente nos embargamos, o sea, estamos embelesados en esa tarea y no somos conscientes de alguna forma en qué momento hemos entrado de estado de fluir y en qué momento salimos de él. Sí te puedo decir pues que es un estado en el que puede durar desde minutos hasta horas, y a lo mejor en algún momento pues sales de ese momento automático, ¿no? Y eres consciente de, joder, que llevo un montón de tiempo o que tengo algo de hambre, pero digamos que en ese intervalo, que ya te digo que han podido ser minutos o han podido ser horas, pues no eres consciente ni siquiera de tu propia persona. Es decir, entras en un estado en el que por encima de ti está la tarea, y por encima de tus pensamientos, por encima de tu energía negativa, de tus patrones mentales, tanto emocionales como mentales, pues están por encima de ello. Y entonces es como si tuviéramos a nuestro crítico interno, ¿vale?, al 100% dedicado a la tarea. Y eso es impresionante y eso es muy bueno, porque sobre todo en estos momentos, como te estoy hablando de confinamiento, y al tener un 100% dedicado a la tarea, no estás absorto o no estás dedicando esos recursos pues a criticarte, a juzgarte, a infravalorarte, a darte un feedback negativo. O sea que es muy importante, ¿vale? Además, otra de las cosas que también nos genera este estado de fluir es un feedback automático y además positivo, es decir, porque tú estás constantemente haciendo esa tarea, por ejemplo, imagínate pintando, o estás haciendo alguna actividad que te conlleva ese 100% de recursos, y automáticamente tú estás viendo, oye, pues cómo vas evolucionando. Por ejemplo, si estás pintando, pues de alguna forma estás viendo cómo poquito a poco cada vez ese cuadro o esa pintura con acuarelas o incluso con lápices o con rotuladores, pues tú vas viendo tu evolución. Así que, como te digo, es un feedback positivo y además pues de forma automatizada y de retroalimentación pues como muy, muy rápido, es decir, que vas viendo esa evolución constantemente. ¿Qué más? Pues el nivel de habilidad coincide con el de la tarea, como te he comentado. Sería de locos si el nivel de la tarea está por encima, por ejemplo, de tus habilidades, porque al final esto lo que hace es conllevarte mayor estrés y mayor ansiedad que la que tenemos. Así que no es recomendable pues ponerte tareas, por ejemplo, que sean muy dificultosas, pero por el otro lado o por la otra vertiente tampoco es muy recomendable que sean tareas muy, muy nimias, muy fáciles, porque al final entonces la persona acaba aburriéndose. Es un poco lo que nos ocurre cuando estamos viendo, por ejemplo, televisión, o estamos viendo Netflix, o estamos viendo cualquier serie en el que tampoco nos pide muchos recursos, porque ese recurso, más allá de estar en modo pasivo y estar viendo una serie en el que tú tampoco tienes un canal bidireccional, ¿no?, en el que tú puedes ejercer algo sobre él o sobre esa tarea, sino simplemente que estamos dedicándonos pues unos recursos visuales y unos recursos auditivos, pues lo que ocasiona es que esa persona, pues al no tener esa retroalimentación y al no estar ejerciendo nada activo hacia esa tarea, pues al final la persona muchas de las veces acaba pues aburriéndose. Y no sé si os pasa cada vez más, pero encima, como tenemos ahora un montón de adicción hacia el teléfono, pues nos pasa que cada 3, 5 o 10 minutos, que es lo máximo que tenemos de atención, pues al final acabamos extrayéndonos y volviendo a coger el móvil para ver si nos han dado alguna notificación y demás. O sea, como veis, es justo lo contrario de lo que os estoy transmitiendo. El estado de fluir tiene que ser una tarea que, aunque sea más o menos acorde a ti, por ejemplo, a que no te salgas cuando estás pintando, etcétera, etcétera, pues lo que conlleva es que todos esos recursos están metidos en esa tarea y al final acaba pues que te olvidas del móvil, te olvidas de las personas que tienes alrededor y te olvidas incluso, como te he comentado, de ti. Vale. ¿Qué más tendríamos que tener como variables necesarias para este estado de fluir? Bueno, pues nos centramos en el proceso y no en el resultado, como te lo he explicado anteriormente, y por último perdemos los miedos como el fracaso. Es decir, esto ocurre muchas de las veces, pero en el estado de fluir, incluso si tenemos fobias, acabamos perdiendo esas fobias. Es decir, como los recursos están utilizados para esta tarea, pues las personas que de alguna forma están padeciendo algún miedo irracional, como son las fobias, pues acaban regulándose, es decir, no acaban teniendo ese sobresalto o sobreestímulo, ¿no?, que podría tener las personas pues fóbicas o las personas que padecen algún tipo de miedo, tanto racional como irracional. Siempre se acaban regulando y digamos que la persona no tiene esa conciencia total que tendría en el momento que a lo mejor está padeciendo la persona cuando presenta algún tipo de fobia. Y por último, quiero darte unos apéndices o unos puntos en el que quiero decirte
¿cómo podemos llegar a conseguir este estado de fluir? Bueno, pues primero, una cosa importante, el investigador, que ya os comento que me es muy difícil de expresar cómo es, Chimiskaya o algo así se dice, ¿vale? Bueno, pues deciros que él sostiene que hay tres tipos de tarea, ¿vale? O sea, cualquier tarea que nos presentemos en nuestro día a día se puede converger en estas tres tipos de tarea. Por un lado, tendríamos las tareas productivas, que tienen que ver pues con esa tarea principal o con ese objetivo principal, y tiene que ver pues obviamente en el que, oye, si te centras en, por ejemplo, imagínate que estás pintando, ¿no? Bueno, pues una tarea sería obviamente pintar, o podría ser, yo qué sé, si estás haciendo, por ejemplo, como yo ahora que estoy haciendo este vídeo, pues obviamente mis recursos están al 100%, vídeo y podcast, mis recursos están al 100%, por lo tanto me da igual qué hora es, me da igual bueno, pues si ahora mismo me estoy catalogando de qué van a decir de mí, las críticas, etcétera, ¿no? Entonces, a donde voy es que esta tarea sería productiva porque de alguna forma estoy generando este vídeo y podcast, y por otro lado, bueno, pues, este sería un tipo de tareas. Luego tenemos las tareas de mantenimiento. ¿Cuáles son las tareas de mantenimiento? Bueno, pues son esas tareas que nos aborrecen. Es decir, bueno, a lo mejor hay algunas personas que les gusta, ¿no? Pero como norma general, las de mantenimiento, pues por ejemplo son cuando nos ponemos a limpiar la casa, o cuando nos ponemos a arreglar algún tipo de objeto. Y cuidado, te digo, si eres una persona que te gusta arreglar las cosas, estas se convertirían en productivas, pero si eres una persona como yo, por ejemplo, que no eres muy manitas, pues el arreglar cualquier objeto ya pertenecerían a la sección de mantenimiento. Y por último serían las secciones de ocio, que diferencia entre ocio activo, como te he comentado antes, por ejemplo, como sería un pintar, o como sería aprender a tocar música, por ejemplo, o un instrumento musical, y las de pasivo, es decir, que no hay esa bidirección, ¿vale? Sino simplemente hay una única dirección, que es desde, por ejemplo, la televisión o la radio, y tú no puedes generar ningún tipo de feedback ni puedes retroalimentar ese canal, simplemente va unidireccional, que es que tú escuchas o que tú ves, por ejemplo, como este vídeo, y automáticamente, bueno, pues lo único que puedes hacer como mucho es elucubrar, o puedes pensar si estás de acuerdo o no en la opinión, por ejemplo, que te estoy diciendo, como te estoy comentando yo ahora. Pero en una serie normalmente no elucubramos, ni pensamos, ni estamos planteándonos alternativas, al no ser pues que sea una película con un final abierto y tú te estés buscando la alternativa pues de qué es lo que ha querido hacer el director. Pero como norma general nos lo dan todo muy machacadito, y te lo dan todo pues sin que tengas que pensar mucho, pues con un final cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, importante que este ocio, en la medida de lo posible, cuanto más podamos ser activos en el día, mucho mejor. ¿Esto qué quiere decir? Pues como te he comentado, pues desde ocio, pues desde actividades en el que, por ejemplo, pues yo qué sé, puedes echar una PlayStation con tu hijo o con cualquier otra persona, a lo mejor online. Bueno, pues eso sería mejor que a lo mejor ponerte a leer, por ejemplo, una novela. ¿Por qué digo ponerte a leer una novela? Bueno, pues porque si fuera, por ejemplo, un ensayo o fuera alguna investigación, obviamente aquí sí que tienes que racionalizar, tienes que mirar o analizar o sacar la síntesis incluso de ese raciocinio o de ese planteamiento, y ahí sí que ya estarías utilizando todos tus recursos. Sin embargo, en una novela es muy raro que la persona esté involucrada al 100%, al no ser que seas una persona, por ejemplo, visual, ¿no? Y que seas capaz de, mientras que estás leyendo y escuchando en tu crítico interno, ¿no? Pues esa narración que te estás dando, pues es muy raro que la persona utilice ese 100% de recursos. Bueno, que me enrollo. De estas tres variables, por decirlo así, o de estas tres tipos de metas, él recomienda cuantas más de productividad mejor. ¿Por qué? Porque él llegó a una conclusión que entre el 40 y el 60% de los estados de fluidez o de flow se presentan dentro de nuestro trabajo, o es decir, o de nuestras actividades productivas. Entonces, él decía que obviamente esto teníamos que ampliarlo, y que en la medida de lo posible, como segunda opción, teníamos que tener esas actividades de ocio, de ocio activo, por decirlo así, ¿vale? Y que en la medida de lo posible, cuanto menos mejor, de mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque él llegaba a la conclusión que cuanto más invertíamos en el tiempo de mantenimiento, la persona tenía un estado, una sensación subjetiva de infelicidad. Es decir, al no ser que seas una persona pues muy rigurosa, que te guste pues mucho la limpieza y estés constantemente, bueno, que
para ti sea algo placentero, como norma general, este tipo de actividades de mantenimiento, pues acaba conllevando en el que la persona acaba entristeciéndose, incluso podría llevarle a estados depresivos, y en definitiva, pues una sensación subjetiva de infelicidad en la persona. Así que, como recomendación, ya te digo, cuantas más acciones que te puedas poner en el día que tengan que ver con el tema de la productividad, mejor. Obviamente ahora, en estos momentos que estamos confinados y demás, no te recomiendo que te pongas muchas acciones, pero bueno, dentro de tus posibilidades podrías ponerte por lo menos 2 o 3 objetivos en el día en el que, oye, pues te conlleven una serie de requisitos y una serie de utilización de todos tus recursos, ¿vale? Pero también luego lo puedes implementar con ocio, puedes implementarlo desde aprender algún instrumento musical, como te he dicho, pintar, echarte una PlayStation, leerte algún libro, por ejemplo, de desarrollo personal, no sé si me vas viendo, pero el objetivo es que utilicemos casi la gran mayoría del tiempo que tenemos en el día en estas dos actividades. Y obviamente luego ya por necesidades, pues las de mantenimiento, como puedes ir a comprar o limpiar, etcétera, etcétera. Y como último aporte, déjame comentarte unas cosillas más, unos apéndices, ¿vale? A todo este estado de fluir, pero es necesario que te diga esto. Necesitas actividad en tu día, ¿vale? Y para ello te estoy poniendo desde ejercicios funcionales, como podría ser, por ejemplo, hacer deporte en tu casa utilizando tu cuerpo o utilizando, pues a lo mejor algunos objetos como pueden ser botellas de leche y demás, y puedes hacer mogollón de vídeos, seguro que en YouTube hay sobre ejercicios funcionales, pero por lo menos ponte entre 7 y 10 minutos diarios, te lo recomiendo, porque te va a ayudar muchísimo, primero a tu salud mental. Segundo punto, tienes que tener un objetivo, ya te he comentado, y si no te lo has escuchado en los anteriores podcasts, te lo recomiendo. Te pondría uno personal, uno social y uno profesional, es decir, por lo menos en el día. Personal, pues como te he dicho, desde pintar, hacer tu entrenamiento funcional, social, pues aunque sea una llamada a unas personas que son afines a ti y oye, pues por lo menos tienes un poquito de conversación con alguien de tu alrededor, ¿vale? Y luego el profesional, pues obviamente puedes hacer desde lo gratuito hasta lo de pago, ¿vale? Pero sí que te tienes que enfocar un poquito y ser consciente de que, oye, este tiempo estamos, pues estamos confinados, pero no estamos de vacaciones. Y esto es lo importante que quiero que te lleves de aquí. Lo contrario del estado de flow es la apatía y el aburrimiento, ¿vale? La apatía es cuando no me apetece hacer nada y el aburrimiento es cuando te he dicho que digamos que la carga de la tarea o digamos que las habilidades o por decirlo de alguna forma, todos los recursos que necesitas para hacer la tarea, pues no están desarrollados al 100% y al final la persona acaba aburriéndose, ¿no? Como te estaba comentando con las series de Netflix, por poner un ejemplo, ¿vale? Y recuerda que por último, lo bueno que tiene del estado de flow es que te olvidas de todo, de ti y de todos tus críticos internos y de todo lo que te conlleva de catalogarte como negativo, ¿vale? Pero eso sí, tienes que hacer una tarea por vez, es decir, no puedes ponerte muchas acciones a la vez porque el ser humano, por mucho que nos vendan, pues al final no somos multitarea, ¿vale? Y si somos multitarea, el problema que hay es que al final difuminamos mucho nuestra atención y al final acabamos conlleva que al final no hagamos ni una en condiciones, ¿vale? Entonces, espero de verdad que te haya gustado pues el podcast de hoy. Yo creo que es el colofón, ¿no? De todo esto que te estoy explicando, pues que tiene que conllevar pues el que estamos en un estado de alarma, ¿no? Y es necesario que pues te dé unos conocimientos previos pues para tener una salud mental correcta. Y nada, como siempre te comento, pues porfi, si me estás viendo en un canal de YouTube, pues si me puedes dar un me gusta y un comentario, de verdad que me ayudará muchísimo. Que me estás escuchando en plataformas como es iVoox o como es en iTunes, pues si me dieras una valoración de 5 estrellas o un me gusta y un comentario, de verdad que me ayudarías muchísimo. Espero que te haya gustado todo. Cualquier cosa y sugerencia, pues ya sabes que en david@cambiaturrumbo.com me puedes escribir. Y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.